Buenas noches, estimados amigos. Ya estamos aquí con ustedes precisamente para desarrollar la sesión académica del día de hoy, que es la referida precisamente a los principios del derecho administrativo sancionador. Hay que rescatar buenamente que en el espacio del derecho sancionador, normalmente la administración, al investigar un evento o un hecho que podría o no tener connotación infractora, desarrolla un importante procedimiento que es un elemento enteramente reglado, por ende obligatorio para la autoridad. No obstante, caben situaciones en las que puede darse el hecho de que la autoridad administrativa no actúa de modo adecuado. Para ello se presentan buenamente los principios del derecho sancionador. Principios que hay que decirlo buenamente son prestados precisamente por el derecho penal para limitar o en todo caso permitir que la administración actúe adecuadamente. Con esa tingencia previa que pasamos puntualmente al desarrollo del primer punto, que es referida a la función de los principios. ¿Cuál es el papel, cuál es el propósito, qué es lo que hacen los principios del derecho sancionador? En principio hay que recordar objetivamente que los principios son directrices, son pautas básicas que permiten, en este caso, que la administración se comporte adecuadamente. Los principios son esa suerte de mecanismo sinérgico frente precisamente a las reglas, ¿no? Y es por ello que desde nuestra percepción, en realidad los principios no se oponen a las reglas, no son enemigos de las reglas, como normalmente se desarrolla en el ámbito constitucional, sino que interactúan con ella frente a escenarios precisamente de tensión. Escenarios que, como lo vamos a ver en un momento, se pueden dar en cualquier espacio de la actividad administrativa. Para ello, si ustedes pueden ver aquí, nos tomamos el punto de entender o asumir que objetivamente, pues, estos principios, estas pautas, lo que van a hacer es precisamente darnos lineamientos de cómo es que se desarrolla la actividad administrativa. Por ejemplo, aquí tenemos, si ustedes se pueden dar cuenta, esta precisión del carácter que tienen los principios. Y ojo que los principios no son solo herramientas que se desarrollan en el ámbito de la función pública, sino que también tienen un carácter o una vinculación como criterios. Y para ello hay tres vertientes, o tres tareas, o tres funciones que desarrollan los principios. Para empezar, los principios sirven como criterio interpretativo para solucionar diferencias, desavenencias que se dan en las reglas de aplicación del procedimiento. Podríamos decir en términos simples que en este aspecto, en el de criterio interpretativo, los principios son como una suerte de referís cuando dos o más reglas de procedimiento se confrontan. Por ejemplo, imaginemos que en un procedimiento administrativo especial no se le concede a un potencial infractor, porque siempre hay que calificarlo, ¿no?, en un verbo orientado no a determinar de manera exacta su responsabilidad, sino de manera probabilística. Entonces, en este procedimiento especial no se ha señalado, pues, un plazo para que el infractor posible pueda hacer sus descargos. O también no se ha señalado en esta legislación
que haya un plazo de 5 días que establece la ley del procedimiento administrativo general, y más bien hay un plazo de un día. Entonces tenemos dos escenarios. Un escenario donde la ley del procedimiento administrativo general señala un plazo de 5 días y la ley especial no señala plazo. Y en el segundo tenemos uno donde la ley general establece un plazo de 5 días y la ley especial establece un plazo de 1. Entonces, tenemos reglas de procedimiento, tenemos lineamientos de actuación de la administración formal, pero los plazos, en este caso, difieren. En uno no hay plazo y en el otro el plazo es reducido. Y entonces, pues, podemos allí invocar los principios, en este caso, el principio de mayor favorabilidad, para poder decir, oye, un momento, ¿no? ¿Cómo es posible que en este escenario se le restrinja, en el primer contexto, o se le reduzca la posibilidad de que este administrado ejerza su defensa? O también el principio de reforma en peor, que tiene su sustento en el ámbito penal, pero que buenamente puede ser aplicado al contexto sancionador. Y entonces, en uno u otro escenario, ambos principios sirven para decir, en el primer contexto, la ley especial no ha señalado plazo para el descargo de informe oral, por lo que corresponde aplicar la ley general, en este caso la ley 27444, a través de los principios, precisamente que lo decíamos hace poco. Y en el otro escenario, precisamente, podemos sostener que también se aplican ambos principios antes desarrollados. El principio de mayor favorabilidad y el principio de prohibición de reforma en peor. Entonces miren cómo estos principios, dado el carácter taxativo que tiene la lista, tanto de la ley general como en los principios generales, como de la lista de los principios en el ámbito del procedimiento sancionador, permiten resolver cuestiones debatibles donde las reglas no siempre son uniformes. También, en otro contexto, los principios sirven como parámetros para la generación de reglamentos. En este caso, el legislador nos da el nombre técnico, que son las disposiciones administrativas de carácter general. Y entonces los principios van a estar enunciados en la parte principal, en el encabezado del reglamento, para poder evitar que, lógicamente, por vía reglamentaria, se cometan abusos en perjuicio del investigado. Y por otro lado, los principios sirven para suplir vacíos en el ordenamiento administrativo. Entonces, cuando se dan contextos o espacios en donde vemos, como en el primer ejemplo, que habría dudas, ¿no?, en cuanto al plazo, por ejemplo, para hacer descargos, que ha sido omitido, deliberadamente o no, en una ley especial o inclusive en un propio reglamento, aparecen por los principios del procedimiento general primero y los del procedimiento sancionador para poder llenar esas omisiones del legislador, tanto legal como del legislador reglamentario. Y lógicamente aquí cabe señalar buenamente que los principios, pues, en este punto de vista, no tienen un listado taxativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios, tanto que aparecen en la ley 27444, como los principios que aparecen en el capítulo referido al procedimiento sancionador, son líneas guía, de modo tal que no impide, como lo hemos hecho hace poco con el análisis pertinente, el asomo de otros principios, ¿no? En este caso, el principio de mayor favorabilidad del administrado, el principio de indubio pro administrado, por ejemplo, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de buena administración, o el principio de prohibición de reforma en peor o reformatio imperius.
En este aspecto, pues, podremos sostener que estos principios se constituyen buenamente en herramientas con las cuales se evita, precisamente, la arbitrariedad del Estado. ¿Por qué? Porque si bien nosotros revisamos la ley 27444, que es la norma madre, y por otro lado, las leyes que crean procedimientos especiales, o los reglamentos que así también lo hacen, finalmente vamos a decir que es necesario tomar cuenta de estos principios, porque normalmente estos contextos vinculados al procedimiento sancionador, como en general a procedimientos de gravamen, es altamente probable que el funcionario servidor público siempre se apeguen a la letra de la ley. De esta manera, los principios tienen una posición saludable, porque nos ayudan, pues, a tomar decisiones racionales, o sea, basadas en la lógica, pero no siempre lo lógico es lo del sentido común, por si acaso. Entonces, también por allí es que los principios nos permiten tomar decisiones razonables, decisiones enfocadas, pues, en la razonabilidad, en la justificación de las premisas que tiene que tomar la administración para asumir una decisión pública. Por otro lado, también, estos principios sirven para tomar decisiones proporcionales, decisiones en donde se evalúe si es que en realidad la potencial sanción que se va a imponer al potencial infractor es directamente proporcional, de allí el nombre, con la respuesta del Estado en relación a la suficiencia o no de la infracción. Porque podemos estar ante infracciones leves o hasta infracciones simbólicas, ¿no? O que, por ejemplo, por el paso del tiempo han quedado en desuso y de pronto, pues, el Estado aplica castigos o aplica respuestas que exceden, pues, la viabilidad de la potestad sancionadora. Y por eso ustedes pueden ver aquí que nosotros decimos buenamente que los principios en buenas manos son útiles, pero que en malas manos, normalmente ignorantes, porque se vean solamente en la ley, pueden torcer la actividad administrativa, ¿no? Hay contextos en la realidad práctica en donde muchas veces la autoridad dice, bueno, me has invocado 4, 5, 6 principios, muy bien. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es interpretar a mi antojo los principios. Entonces, también hay que tener aquí en cuenta que no necesariamente la invocación de los principios va a ser buena o mala, sino que la invocación va a ser buena, pero la utilización de los principios sí puede estar sujeta al libre albedrío del sujeto, no solamente que los invoca, porque también puede haber interpretaciones tendenciosas de los principios, sino también del agente público que los va a usar de insumo para tomar una decisión administrativa. Buenamente, pues, los principios permiten, como cualquier otra técnica de derecho administrativo, la posibilidad de plantear recursos impugnativos, ¿no? Entonces, de esta manera, los recursos, la teoría de la impugnación administrativa, permite, pues, de que aun cuando se den escenarios donde los principios han sido buenamente utilizados, o invocados, perdón, pero malamente utilizados por el sujeto que va a resolver, que puede ser el órgano instructor o el órgano sancionador, o en aquellos escenarios en donde hay una interpretación tendenciosa de los principios, ojo, no solamente por parte del funcionario, sino también de quien defiende al infractor, tratando pues de llevar el asunto a su beneficio, porque también puede pasar. Existe pues los recursos y también existe la figura del denominado control judicial suficiente. Figura de origen norteamericano, déjenme decirles, que ha sido trasplantada con éxito a gran parte de las naciones iberoamericanas, ¿no? Primero fue Argentina y luego se fue reproduciendo a nuestros países. ¿De qué implica esta
esta técnica del control judicial suficiente, que toda decisión administrativa necesariamente, siempre y cuando se alegue pues una afectación, un daño, un vicio, una violación o un escenario en general de desfavorabilidad, puede ser susceptible de ser llevada ante los jueces. Normalmente son amplios los espacios de acción donde podemos decir que inclusive ante escenarios que bajo la lógica más común debieron ser favorables al administrado y no lo fueron de dicha manera, cabe la posibilidad pues de utilizar el denominado control judicial suficiente. Y aquí me he tomado la libertad, conforme ustedes pueden ver, de utilizar los parámetros pues, que ha establecido el Tribunal Supremo Español cuando dice que los principios del derecho penal se aplican al derecho sancionador. Pero ojo, no es que hay una aplicación, digámoslo así, literal o expresa. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los principios que con el paso del tiempo han ido construyendo el contexto del derecho, del derecho penal, se han enfocado pues en preservar la libertad del sujeto que está siendo investigado por el Estado. En cambio, los principios que han sido de cierta manera, disculpen la expresión, hurtados del derecho penal al derecho sancionador, han tenido que ser matizados porque en el derecho sancionador está proscrita abiertamente la privación de libertad. Entonces no es que hay puntualmente pues una aplicación directa, una aplicación inmediata, una aplicación cerrada a los ojos, no, no, no. Esta aplicación tiene que ser obviamente matizada. Y para ello, la jurisprudencia, específicamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también español, así como la nuestra, tanto del Tribunal Constitucional, que ha ido tejiendo redes importantes, como la jurisprudencia paulatina de la Corte Suprema y las Cortes Superiores, va delineando poco a poco pues esta suerte de graduación o matización, si utilizamos el término en la propia sentencia, antes invocada, para poder decir que estos principios pues no se aplican de manera mecánica. Por otro lado, ya pasamos ahora al punto de lo referido al fundamento, la relación y aplicación de los principios de legalidad y tipicidad. Normalmente, el principio de legalidad rectamente surgido es el principio de legalidad administrativa, ¿no? Recordemos que quienes hacen la revolución en 1789 más se preocuparon de una adecuada organización de la administración. En ese momento todavía no estaba confeccionada o dada una idea, ¿no? de que puntualmente pues sea posible que la administración pueda surgir, pueda darse, ¿no? Pueda producirse. Lógicamente, mucho antes de la revolución habían herramientas, normalmente denominadas ordenanzas, mediante las cuales se permitía casi un poquito lindando la intervención de los, bueno, no digo los administrados, sino de los súbditos, imponer castigos, ¿no? Incluso castigos aflictivos. Pero, con el paso del tiempo, y ya consolidada pues la administración como organización, es que ya más o menos al cierre de 1800 y el asomo de 1900, o sea, no hace mucho, es que ya se comienza a construir una idea de legalidad sancionadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero surge el principio de legalidad administrativa y más tarde, mucho después de las ideas de los revolucionarios, mucho después del famoso Consejo de Estado, mucho después del Tribunal de Conflictos, creaciones ambas napoleónicas, ¿no? Es que recién se va construyendo un principio de legalidad sancionador.
Y hay que tomar aquí en cuenta que esta vertiente de este principio de legalidad sancionador surge porque, lógicamente, una vez ya consolidada la sociedad europea, con sus instituciones republicanas y sus breves interregnos reales, la organización administrativa se da cuenta que hay ciertas conductas o procederes de los particulares que es necesario regular, ¿no? Bien podríamos decir que la primera idea del derecho sancionador es la aproximación de la regulación. Hay que regular, ¿no? La administración, normalmente su ejercicio de la facultad sancionadora se daba pues a través de reprimendas, de expresiones o de acciones de no hacer pero verbales, ¿no? El clásico ejemplo, el gendarme europeo, ¿no? O el policía en el caso nuestro. Entonces todavía la administración no contaba con herramientas para castigar y lógicamente los primeros atisbos del derecho sancionador son algo así como una suerte de llamadas de atención a los ciudadanos. La administración se dio cuenta que precisamente necesitaba contar con un compendium, si cabe la expresión, de limitación de conductas. Si bien en el escenario común y corriente era posible, era viable ver que los particulares, los administrados no se portaban adecuadamente, todavía no había una construcción, ¿no?, de carácter exegética, si cabe la expresión, no solo de las infracciones, sino del proceder con el cual iba a actuar la administración. Entonces, se hace necesario ahí, la administración repara en que buenamente necesita objetivamente, pues, un cuerpo que delinee las infracciones y dentro de este cuerpo también regule un procedimiento interno, que esto es el procedimiento sancionador, a través del cual pueda, pues, encauzar las infracciones y pueda concluir o no, según corresponda, en la figura de una sanción administrativa. Entonces, esto lleva precisamente a que tardíamente el origen del derecho sancionador, y ya encumbrado el derecho penal, es que fácilmente el derecho sancionador tome prestadas las técnicas del principio de legalidad, no del derecho administrativo, sino del derecho penal. Por eso que buenamente yo les decía hace poco, de repente con un término impropio, que de cierta manera el derecho sancionador ha hurtado las técnicas del derecho penal. Pero las ha hurtado no inconscientemente, sino conociendo que las técnicas principistas del procedimiento general no iban a ser directamente o en su integridad mella sobre el propósito de réplica que muchas veces se genera por la anuencia o, digámoslo así, por la permisión de una conducta infractora. Lógicamente, pues, podríamos decir, sin miedo a equívoco, que hay una suerte de expresa conveniencia de la administración en hurtar los principios, y no solamente el de legalidad, los principios del derecho penal para poder construir su propia teorización. Teorización, déjenme decirles, que no ha estado exenta de dudas o incertidumbres, y también, dado podríamos decir, esta aparente autoconfianza, el derecho sancionador en sí mismo, esta situación de un abandono de los principios básicos del derecho general, de modo tal, pues, que con el paso del tiempo, el derecho, digámoslo así, el derecho administrativo general, como una suerte de mater nutricia, una madre nutricia, ¿no?, ha tenido que regresar sobre sus pasos y corregirle la plana, conforme a la jurisprudencia, ¿no?, al derecho sancionador. Porque el derecho sancionador se había alimentado tanto el derecho penal, se había robustecido tanto el derecho penal, que muchas veces excedían los propios límites de sí mismo. Entonces, esto ha llevado a que el derecho administrativo general tenga que regresar
y corregirle pues la plana en diversos puntos, y para ello nos da detalle la jurisprudencia, ¿no?, a la aplicación exorbitante o excesiva del derecho sancionador. Precisamente aquí cabe pues señalar que esta legalidad sancionadora ha buscado pues construir los tipos sancionadores, ¿no? Y los tipos sancionadores no son nada más y nada menos que esas construcciones teóricas de potenciales conductas. Conductas que la administración va recogiendo en base a las propias experiencias, ¿no? No está de más allí, por ejemplo, señalarles a nivel de derecho comparado que Colombia tiene un código de contravención, ¿no?, que es heredado de la vertiente francesa del derecho sancionador, ¿no? El tirar papeles en la calle, el generar riñas, ¿no?, y todo lo posible que pueda pensar el legislador administrativo es regulado en un famoso código de contravención y faltas. De modo tal, pues, que la primera preocupación que ha tenido el principio de legalidad en el ámbito sancionador es recoger un espacio donde deba, pues, dejar establecido cómo es que se van construyendo los tipos sancionadores. Obviamente, el trabajo de la construcción de los tipos sancionadores no ha sido una cuestión bastante fácil, ¿no? Porque una cosa, usted lo sabe muy bien como ciudadanos, una cosa es que uno vea una conducta, y otra cosa es que puedas encasillar esa conducta en un escenario legal o hipotético, ¿no? Muchas veces vemos, por ejemplo, que una persona tira basura en la calle, luego que otra vierte líquidos en las vías públicas, luego que otra tira o deja desmonte en la vía pública o en las veredas, y lo vemos, pero la cosa es cómo construimos tipos sancionadores con los cuales, por ejemplo, el administrado no pueda sortear el tipo. Por ejemplo, imaginemos que nosotros se nos da el trabajo de construir los tipos sancionadores vinculados a labores de a acciones de buena vecindad, por ejemplo, ¿no? Y nos dice, señores, su trabajo es construir tipos sancionadores vinculados a infracciones en materia de buena vecindad. Y a algunos de ustedes se le ocurre decir, son infracciones las siguientes. 1, generar riñas entre vecinos. Así, genérico, claro, entre vecinos. Y de pronto un vecino genera una riña con un transeúnte o con un extraño. Y entonces la administración lo procesa y él dice, un momento, aquí se está quebrando el principio de legalidad y tipicidad, porque este señor no es un vecino, es un extraño, es un foráneo, es alguien que circunstancialmente pasaba por la calle, ¿no?, donde yo vivo, y le hice el reclamo de que dejó, por ejemplo, desechos en la vía pública, y se generó, pues, una disputa entre ambos. Al final nos intervino la policía o la gendarmería, y fuimos a parar a la comisaría, y se me inició un procedimiento de carácter contravencional. Entonces su abogado va a decir, sí, un momento, ustedes han descrito como infracción que en materia de regla de buena vecindad no hay un conflicto entre vecinos, pero el señor está demostrado con la copia de su DNI o con la ficha RNE, por ejemplo en el caso peruano, que el señor no es vecino, porque el señor reside en otro lugar. Es más, el propio señor ha logrado demostrar en sus declaraciones que él estaba de paso en la ciudad, por lo que se trata de una conducta atípica. Entonces, miren, el derecho sancionador, aunque parezca también un tanto extraño decirlo, ha tenido que acudir a sucesivos espacios de ensayo y error, ¿no? Porque las obras por las cuales se ha ido regulando, destacando el alcance de los tipos sancionadores no ha sido la más perfecta en sus inicios. Lógicamente ha necesitado alimentarse, nutrirse de otros puntos, de otros aspectos, y lógicamente, pues, ello ha llevado a que con el paso del tiempo se haya ido depurando. Pero como les decía hace poco, lo que sí es que siempre se ha mantenido, pues, una fuerte prohibición de que en todas estas delimitaciones
de los tipos sancionadores se acuda al fácil juego, ¿no? Que es bastante provocativo de privar de libertad al ciudadano. Lógicamente, la privación de libertad está atribuida históricamente al juez penal, pero esta atribución propia, ojo, propia de la revolución, o sea, creación de la revolución, de que sea un juez quien nos prive de libertad como ciudadanos y no la administración, deriva del propio hecho de que muchas veces la autoridad administrativa o la autoridad real o la autoridad eclesiástica, lean ustedes a mayor detalle el libro de Beccaria de los delitos y las penas, ordenaban castigos aflictivos, de modo tal que, por ejemplo, ¿no? Les comento, en Europa, si es que ustedes creaban o escribían algún libro, algún texto, y pues cuestionaba las instituciones reales o regias, tenías que gozar del apoyo visible, expreso, de una persona de la nobleza, para que pueda ser no solamente investigado, sino también pueda ser torturado. Entonces, cosas, por ejemplo, que hoy nos parecen las más comunes, como la libertad de expresión, la libertad de imprenta, ¿no? La libertad de opinión, no eran tan fáciles de expresar, tan fáciles de exponer. Entonces, cuando los revolucionarios comienzan a cambiar este escenario, es que se dan cuenta que ciertas libertades que les habían sido privadas por la administración o por cualquier autoridad administrativa, o sea, paralela a la administrativa, como la eclesiástica, ¿no? O la de los cuerpos profesionales, no debía llevar en sí misma el ejercicio de la privación de la libertad. Entonces es de allí que precisamente se limita de manera obvia la privación de libertad. Y miren, les invito a que ustedes pues revisen, por ejemplo, la ley 27444 o la ley 39/2015, bueno, peruana, y española respectivamente, y van a ver que estas leyes consignan de manera expresa que en ningún caso la aplicación de sanciones conlleva la privación de libertad. Este enunciado no es un enunciado lírico que se le haya ocurrido al funcionario o al servidor público que reguló la ley o que reguló el reglamento, o al legislador que creó la ley en materia sancionadora. No, deriva de un triste episodio histórico donde la administración imponía sanciones no penales, quizás hoy en el contexto de hoy invadiendo competencias, que hoy son abiertamente reprobables. Pero también el legislador, discúlpenme la expresión, no es incauto. Entonces, si bien el legislador bebió de la experiencia anterior a la Revolución Francesa, donde las autoridades administrativas podían privar de libertad o podían tomar decisiones aflictivas contra los ciudadanos sin procedimiento, ¿no? El legislador, de cierta manera, para evitar que esa omisión pueda leerse como una permisión, ha regulado, miren qué importante, o sea, hace más de 200 años, ha regulado expresamente, para que nadie dude de ello, que de ninguna manera la administración pública como organización vicaria está facultada o tiene la entera permisión de privar de libertad a un ciudadano. Por eso que, por ejemplo, ¿no? En los casos en los que la Constitución permite que una autoridad administrativa, como es la Policía Nacional del Perú, pueda realizar actos de intervención corporal, obviamente, el legislador asume, ¿no? De acuerdo a la Carta Constitucional, que la privación de libertad, ¿no? Tiene un tiempo menor a las 24 horas. Por lo que se entiende que por mandato constitucional y legal, toda privación de libertad, aunque suene un poquito extraño,
menor a las 24 horas no es privación de libertad en sentido estricto, porque es la Constitución, la Carta del 93 y la legislación específica la que establece, pues, el que, precisamente, la persona se limite, en este caso, su libertad ambulatoria. Pero técnicamente no es un supuesto específico de privación de libertad inaceptable constitucionalmente. Como ustedes bien lo saben, superado el plazo de 24 horas, o los plazos más amplios, por ejemplo, en delitos vinculados a tráfico de drogas, ¿no? Cabe poner de conocimiento de la limitación de la libertad ambulatoria a la autoridad fiscal, que también es otra autoridad administrativa, según los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional, ¿no? Para que sea pues, quien determine o no la situación del sujeto que ha sido intervenido por la Policía Nacional del Perú, ¿no? En el caso nacional. Entonces, miren cómo, pues, inclusive hay escenarios de carácter tenue, en donde bien se podría hablar de privación de libertad por una autoridad, pero no lo son así, ¿no? Porque la Carta de 1993 y la regulación legal son las que permiten, en este escenario, pues, algunos momentos de restricción de la libertad ambulatoria. Restricción, y no privación en sentido estricto, restricción que es avalada por el derecho objetivo. Por lo que se entiende que aun cuando la autoridad administrativa puede solicitarnos nuestro DNI, puede pedirnos que los acompañemos a la comisaría, o puede intervenirnos, por ejemplo, ocasionalmente porque hay una homonimia de una persona que, por ejemplo, tiene una requisitoria, se entiende que esos espacios son de permisión, que no significan en sentido estricto privación entera de la libertad, sino restricción de la libertad ambulatoria, o sea, limitación sobre derechos fundamentales. Entonces siempre hay que saber diferenciar este aspecto para poder entender que en realidad no es que la autoridad policial, en este caso, nos esté privando de libertad, porque ello está abiertamente prohibido, pero que sí, ojo, no restringen la libertad. Caso distinto podría ser, por ejemplo, en aquellos contextos o escenarios o espacios en los que la autoridad policial nos prive de libertad, sí, cuando ya se ha superado el plazo, pues, de 24 horas en una situación común, o los plazos, por ejemplo, de 48 o más horas en delitos especiales, ¿no? Con lo cual sí estaríamos ante un supuesto de privación de libertad y obviamente, pues, es viable, inclusive lo ha dicho el Tribunal Constitucional y las Cortes, es viable inclusive un habeas corpus verbal, que obliga a que la propia autoridad, constatado pues el hecho de que la persona estuvo más allá del plazo permitido por el derecho objetivo, pueda pues ordenarse esta libertad de este ciudadano, sin perjuicio, lógicamente, del escenario de investigación propio, de las competencias que tiene, pues, la autoridad, en este caso, policial, ¿no? Bajo esos parámetros, pues, se entiende que buenamente la autoridad administrativa, pues, tiene profundas limitaciones y que a diferencia, pues, del escenario de la Revolución Francesa, no puede, pues, darse el lujo de privarnos de libertad a los ciudadanos, porque esta atribución constitucional y legal está entregada a los jueces penales, ¿no? A los jueces que están encargados de ver precisamente el tema de los delitos, que son entendidos como la respuesta ante infracciones gravísimas, como escenario último de infracciones al derecho objetivo, pero ya en un plano no administrativo. Lógicamente hay espacios, hay contextos en donde, si bien técnicamente no cabe privar de libertad al ciudadano, hay escenarios permitidos dentro del espacio de la ejecutoriedad administrativa que podrían ser un asomo de privación de libertad.
¿no? Hablamos, por ejemplo, de la técnica de la compulsión sobre las personas, que normalmente, bueno, acá en el Perú no ha sido muy estudiada, pero en España sí. Por ejemplo, a través de la reprimenda que hacen los efectivos policiales en marchas pacíficas, ¿no? Cuando lógicamente las leyes constitucionales permiten que las personas tengan el derecho, bueno, quizás ahora no, pero sí antes del 2021, perdón, del 2020 tengan la posibilidad del derecho de reunión. Entonces, cuando la autoridad policial, como sucedió en el caso peruano, español, europeo, inclusive hace poco en el caso colombiano, utiliza la fuerza, ¿no?, para reprimir a las personas en marchas pacíficas, sí se habla de un exceso sobre la compulsión de las personas. Y lógicamente ahí sí se entiende pues que hay una afectación del derecho de acceso, ¿no?, del derecho a reunión, tanto como lo decíamos hace poco, pues de la posibilidad que tiene el ciudadano del derecho de acceso a la libertad ambulatoria, por lo que ahí sí pues también es susceptible de, de control constitucional y de control ordinario, dado pues que la compulsión sobre las personas se va a analizar si es que ha sido excesivo o no, o proporcional, o en todo caso necesaria. Lógicamente en escenarios de la tipicidad, ¿no?, lo que se ha buscado siempre es capturar, si cabe la expresión, cuál es el espacio de acción de los administrados fuera de los parámetros que el derecho administrativo les concede. Y este espacio de tipicidad, también déjenme decirles que no ha sido una obra acabada. Lógicamente, pues, el legislador administrativo, en este caso, ha tenido, pues, que ir delineando también con magistral detalle hasta dónde llegan las libertades de los ciudadanos y hasta dónde acaban estas, para que, en cuanto a esto último, la autoridad administrativa, pues, pueda objetivamente decidir punir al ciudadano. Estos escenarios de tipicidad, déjenme decirles que han sido, pues, el verdadero caballo de batalla del derecho sancionador. Porque, si bien el derecho sancionador se convirtió en una suerte de pequeño truán que ha ido robando las técnicas del derecho penal, no ha sido muy solvente, si cabe la expresión, para capturar, ¿no?, ese moldeado penal de la tipicidad al moldeado administrativo del derecho sancionador, ¿no? Siempre se han dado contextos, espacios de roces por tipificar adecuadamente. Y ojo que ese espacio de delimitación de la tipicidad no solamente ha sido a nivel del contexto, pues, histórico en el cual se inició, sino de todo este espacio. Inclusive a hoy, ¿no?, si nosotros revisamos la jurisprudencia, uno de los puntos más debatibles sobre el tema de los límites de la potestad sancionadora es el referido al problema álgido de la tipicidad, ¿no? Como cabe aquí precisamente sostener, el proceso de traslado de la técnica de la tipicidad penal no es el mismo del proceso o del vaciado, si cabe la expresión, de la tipicidad sancionadora. Esto ha llevado, pues, a que, como les decía hace poco, se haya, pues, tenido que hilar fino para ir hurtando, ¿no?, hurtando selectivamente las técnicas del derecho penal y luego dándoles una moldura particular. Moldura particular que, como ya también les señalaba hace poco, ha llevado que el derecho sancionador se crea autosuficiente, ¿no? Se olvide de sus orígenes administrativos, se olvide de sus orígenes penales, se olvide de esta suerte de, digámoslo así, de parentesco político que ha tenido, ¿no?, con el derecho penal al robarle sus técnicas, al adoptarle sus técnicas, y luego pues adquiera autosuficiencia.
¿no? Entonces, por eso es que esta tipicidad es un proceso continuo que no necesariamente es una obra acabada. ¿Y por qué? Porque lógicamente siempre se ha tenido ese cuidado de hilar fino para evitar, ¿no? Para evitar que precisamente los castigos del antiguo régimen pasen al escenario del mundo actual. Entonces, por ello es que precisamente la tipicidad, si ustedes revisan, por ejemplo, la jurisprudencia, siempre es una herramienta que la vinculan al principio de legalidad, de modo tal que se diga que solo cuando la administración cuenta con una base habilitante expresa, pueda pues establecerse la posibilidad de punir a los administrados, ¿no? Y miren qué interesante, porque eso también ha sido hurtado de la técnica penal, pero con mayor razón también se ha llegado a entender que buenamente pues caben la inserción, como lo vamos a ver muy luego, de algunos instrumentos del derecho administrativo general, y por eso le rescataba eso, ¿no? Con los cuales se ha ido un poquito diciéndole al derecho sancionador, un momentito, tú si bien naciste originalmente del derecho penal, porque tus orígenes no son del derecho administrativo general, te debes al derecho general, por lo que también debes someterte, aun cuando ya adquiriste tu autonomía, a las técnicas del derecho administrativo general. Precisamente por eso les decía que en esta suerte de autoconfianza o autosuficiencia con la que se ha ido desarrollando el derecho sancionador, el derecho penal le ha hecho recorrer sus humildes orígenes y le ha dicho, oye, un momentito, hay técnicas con las cuales tú puedes llegar a sancionar a los administrados sin que incurras en arbitrariedad. En una de esas técnicas, porque son muchas en realidad, ¿no?, es la de los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Y qué son los conceptos jurídicos indeterminados? Vamos a analizarlo brevemente antes de abocarnos a la jurisprudencia. Los conceptos jurídicos indeterminados presuponen un contrario en principio. Los conceptos jurídicos determinados, ¿no? Y los conceptos jurídicos determinados, por ejemplo, los encontramos en la Constitución. Uno de ellos, lo que siempre recuerdo, es el concepto de matrimonio, que dice es la unión estable de varón y mujer para hacer una vida en común. Y entonces tú dices, a ver, unión estable de varón y mujer. Eso quiere decir que no puede haber unión estable de varón y varón o de mujer a mujer. Entonces, eso sí no es matrimonio. ¿Y entonces qué es? ¿No? Y por eso, si ustedes recuerdan, se ha dado este fuerte debate, que inclusive ha sido llevado a los organismos internacionales con relación a la sentencia Oscar Ugarteche, de una pareja, ¿no?, de personas LGTBI, que merecen respeto como cualquiera de nosotros, que se comprometieron en México y luego quisieron validar su unión en el Perú. Y lógicamente Reniet de ahí ha puesto pues los pelos de punta y dice, oh Dios mío, ¿cómo es posible que hagan eso, ¿no? Y toda la demás carga emocional, histórica y cultural, supuestamente, ¿no? Y debatan esto, ¿no? Y esto llevó a que el tribunal en un periodo de repente no propicio haya rechazado este matrimonio y el asunto se ha llevado a organismos, como les decía, internacionales en virtud de la figura de la convencionalidad del derecho. Otro concepto jurídico determinado es el de los alimentos, que está en el Código Civil, tanto también como la figura del matrimonio, ¿no? Y este concepto, pues, el concepto jurídico determinado de los alimentos, señala que es todo lo necesario para el menor en cuanto se vincula a su alimentación, a su desarrollo personal, sus estudios, e inclusive recuerdo una reforma que tenía que ver mucho con el derecho al esparcimiento, al ocio, ¿no? Entonces, los alimentos no es que yo voy, pum, y dejo un dinero y ya, sino también
que me doy un poquito de tiempo para salir con los niños y de partir, o bueno, quizás en ese contexto de pandemia, quizás de visitarlos, o de mantener una interacción quizás por los medios visuales, ¿no? Entonces, ahí miren, tenemos dos conceptos jurídicos determinados. Pregunto, y traslado la pregunta a ustedes. En estos dos conceptos jurídicos determinados, ¿alguien tiene alguna duda de algo que no esté dentro de ellos? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. A ver, vuelvo a reiterar la pregunta para ver si alguien se anima. Habíamos dicho que los conceptos jurídicos determinados son aquellos en los que el legislador delimita, por eso se llaman conceptos jurídicos determinados, determina el contenido de los mismos. De modo tal que no nos queda duda, bajo el criterio del hombre común, de la persona común, de que eso comprendan los alimentos. O comprenda la figura del matrimonio, ¿no? Que es dos figuras que analizamos así brevemente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo que quizás ustedes, a su juicio, no entiendan que deba ser o no comprendido en estos conceptos jurídicos determinados? Algo que puede irse un poquito más allá. ¿Qué opinan? Dicho en otros términos, ¿hay algo más que pueda aún más determinar estos conceptos jurídicos? Por ejemplo, se me ocurre, si yo fuera usted diría, profesor, el derecho a los alimentos debe incluir la prohibición de alienación parental. ¿Y qué significa la alienación parental? La alienación parental es una figura que es linda entre la psicología y el derecho, a través de las cuales normalmente, no digo que sea así en todos los casos, normalmente, cuando hay fracturas emocionales en las parejas, siempre se asocia que la figura del padre, normalmente también puede ser de la madre, ¿no? Con una construcción ideal que le hacen al niño de un contexto negativo. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces las madres cuando están separadas o la relación no ha podido dar más, dicen, bueno, tu papá es malo, tu papá nos abandonó, tu papá no te quiere la leche, tu papá no te quiere ver. Y muchas veces se dan casos en donde los niños crecen, llegan a conocer a sus padres o a saber o a preguntar por sus padres y se dan cuenta que no era tan cierto, ¿no? Mira, hijo, por ejemplo, mira, acá estaba, yo varias veces te llamaba, acá están los pantallazos en el WhatsApp, ¿no? Varias veces he llamado al celular de tu mamá, me cortaba, ¿no? Y muchas cosas más que se dan. O muchas veces, por ejemplo, cuando los niños ya quieren conciencia aún más allá y vienen en los temas vinculados al derecho de familia, como la tenencia, por ejemplo, o exclusiva o compartida, ¿no? O el régimen de visitas, muchas veces los jueces recogen información de los niños, ¿no? Mi mamá hablaba mal de mi papá, pero yo he visto que mi papá es bueno, mi papá es noble, mi papá es lindo. Mi mamá decía que mi papá era malo porque no me compraba juguetes, y el primer día que lo conocí me compró muchos juguetes. Me compró algo, me compró figuritas, me llevó a comer helado. Mi mamá más bien se enojaba. Mi mamá a veces me decía que mi papá no me quería ver. Entonces, miren cómo en esas cosas, ¿no? Ya tenemos una idea de lo que es los conceptos jurídicos determinados. Antes bien, lo contrario es que los conceptos jurídicos indeterminados son aquellos que no se pueden determinar. Son aquellos que no se pueden establecer su inicio y su final. Son aquellos que no se pueden capturar con las palabras, porque son tan amplios, tan vagos, tan imprecisos, que lógicamente pues requieren un análisis caso por caso. Por ejemplo, en la sentencia relacionada pues a el uso de uniforme de la Policía Nacional del Perú, que es una sentencia emitida hace muy poco y sobre la cual tuve en algún momento oportunidad de analizarla, se habló pues de que estos conceptos jurídicos
son formulaciones abstractas que cabe desarrollar específicamente. Y lógicamente, cuando un par de mujeres policías se hacen un video TikTok, ¿no?, usando un uniforme policial para ellas mismas, y que luego malamente no es distribuido por ellas, sino por sus compañeros de trabajo, no configura un escenario que pueda llevar a sancionarlas. Y miren, el tribunal ahí hizo un control de los conceptos jurídicos indeterminados y llevó a filtrar la tipicidad de las sanciones. Por eso les vengo diciendo que el trabajo que se hace sobre el principio de tipicidad no es una obra acabada. Ustedes nomás revisen la jurisprudencia y se van a dar cuenta que cada mes, cada año, no solamente en el país nuestro, sino en muchas naciones de habla española como de otros lugares, en el ámbito sancionador y disciplinario, siempre sujeto a examen el principio de tipicidad. Porque a veces la expresión, la amplitud de la construcción de la infracción es tan amplia, tan vaga, que no se puede sancionar. Y miren qué importante, porque así como existe en el caso nacional, en el caso peruano, esta sentencia 1341-2014, donde el tribunal declaró la tipicidad de la sanción a dos policías por utilizar el uniforme policial, ¿no?, y hacer usar un aplicativo, un video. Les comento que en el caso argentino, ¿no?, sí se sancionó a policías por hacerse un TikTok usando el uniforme policial. Pero ¿cuál fue el detalle? El detalle, ahí viene la particularidad, fue que los policías lo colgaron, o sea, no lo usaron para su propio beneficio, ¿no? A veces uno se graba, una cosa así, sino que ellos exprofesamente sí lo colgaron en el aplicativo. Y ahí, pues, la Gendarmería Argentina sí le sancionó, ¿no? En el caso peruano estamos viendo que el tribunal determina la atipicidad de la infracción disciplinaria policial porque ellas en ningún momento autorizaron, ¿no?, autorizaron que este video pudiera ser distribuido, pudiera ser público. Y ese fue el punto importante que les ayudó a ellas a que el tribunal, pues, pusiera, ¿no?, las barbas en remojo, si cabe la expresión, sobre el principio de tipicidad. Por otro lado, tenemos aquí la sentencia 90-2004, que es una sentencia bastante conocida, porque miren, curiosa coincidencia, también se da en el ámbito militar y policial, ¿no? Y aquí buenamente se refiere, pues, al espacio en donde el presidente de la República, como cabeza de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, puede o no, pues, decidir la situación de pase a retiro por edad. Y entonces aquí se debatió el tema del interés público vinculado a ese contexto. Y el tribunal, pues, estableció que hay conceptos con contenido y extensión variable, o sea, conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Son conceptos jurídicos determinables, o sea, con la posibilidad de concretarse específicamente por medio de un razonamiento jurídico, que varían de contenido y extensión según el contexto en que se encuentren o vayan a ser utilizados. Un ejemplo clásico lo he brindado ahorita entre el procedimiento disciplinario de las policías en el caso peruano y el procedimiento disciplinario de la Gendarmería argentina. En el primero se genera la tipicidad de la conducta y por ende la no sanción, y en el segundo sí. La diferencia, como les decía, es que en el caso peruano, en el caso nacional, los efectivos policiales, mujeres en este caso, no colgaron nunca el video. Y es más, revisen la sentencia porque ahí se debate el tema del derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque las chicas pudieron probar que ellas no habían hecho público, ¿no?, el video, solamente lo que habían hecho había sido mandarle a un compañero y este compañero lo replicó a varios y al final llegó a conocimiento público y lógicamente de las autoridades policiales.
Entonces, allí sí, precisamente, pues el tribunal dijo, un momento, esto es propio del espacio que tienen las personas, ¿no?, vinculado a su derecho a la intimidad. Aun cuando utilizasen, sin que lo conozca la autoridad policial, el uniforme de su empleador, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros nos podemos hacer un videíto, ¿no? Bueno, del calibre o no, no sé, depende de ustedes, mediante el cual se determine, pues, que usamos el uniforme, ¿no?, oficial de la entidad o de la organización privada en la cual estamos, siempre y cuando no se haga público, porque eso sí sería atípico, pero si se hace público, sí es típico, ¿no? Vayamos a ver cuál es el escenario, cuál es el contexto, pues, que podría generar. Es interesante precisión. Pero volviendo precisamente a la sentencia 90-2004, ¿no?, en la sentencia Carejari Erazo, el tribunal, pues, nos dice que estos conceptos jurídicos indeterminados no admiten una fórmula única. Hay que ser aquí bastante puntuales para señalar, pues, que los conceptos jurídicos indeterminados están vinculados, sí, con la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Pero, ojo, a diferencia de la discrecionalidad, los conceptos jurídicos indeterminados, como lo dice el tribunal, y parafraseamos aquí, varían de contenido y extensión según el contexto en que se encuentren o vayan a ser utilizados. No es que entonces, vuelvo a repetir, hay una fórmula única con la cual podamos decir, un momento, como hay una fórmula única, las fórmulas que vayan surgiendo con el paso del tiempo son susceptibles de sanción. No se trata de eso. Precisamente hay un amplio espacio, un margen de apreciación, que en eso sí se vincula con la discrecionalidad, para que la autoridad pueda establecer cuáles son los alcances de ese concepto jurídico indeterminado. Y ojo que estos no son los únicos pronunciamientos a nivel de los tribunales, ¿no? Vayamos, por ejemplo, para que ustedes vean la riqueza de los conceptos, a la sentencia 4539 del 2017 del Tribunal Supremo, ¿no?, cuando nos dice, y cito, en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público, por ejemplo, e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la administración, ¿no? Claro, es una posición variante, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa que se haya optado o dado capacidad de administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados. Ojo que en el tema de esta lucha invisible, podríamos denominarla así, entre discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados, no hay una posición uniforme. Como ustedes pueden ver en la cita que les ofrecemos, normalmente el juez español, el juez contencioso administrativo español, establece escenarios de exclusión, de lo que una cosa sería discrecionalidad administrativa y otra cosa sería conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? De modo tal que, como lo rescataba en algún momento el profesor argentino San Martino, hay una única solución justa, o lo rescataba también en el caso español los profesores García Enterrí y Fernández Rodríguez, ¿no? La discrecionalidad admite una sola solución justa. No es que, ojo, no es que se trata de un escenario discrecional equiparable al libre albedrío. Y no es eso porque la autoridad administrativa, aun cuando se compone de seres humanos, en un impecable proceso más propio de la psicología que del derecho, en realidad no piensan por sí mismas. O sea, no piensan como Pedro, como Juan, como María, sino piensan como autoridad. Lo cual es un poquito extraño entenderlo, ¿no? Porque resulta complicado, pues, entender que una persona no piensa como sí misma, sino como otra. Pero de eso se trata la función administrativa, de que las personas que componemos la administración actuamos no en procura de nuestros propios provechos, sino de los ciudadanos, de las personas a las cuales nos debemos, ¿no? Por otro lado, aquí tienen, por ejemplo, ¿no?, esta precisión de la sentencia 1873, donde se refiere, pues, precisamente al caso, si mal no recuerdo, de el profesor Silva Vallejo, ¿no?, cuando es sancionado. Entonces aquí, precisamente, el tribunal dice que el principio de legalidad implica una descripción legal de una conducta específica,
que se ata a una potencial sanción, pero que tampoco es tan libre, porque se ata pues a dos principios básicos, el principio de libertad y el principio de seguridad. El principio de libertad es porque precisamente implica que las conductas deben estar enteramente delimitadas. Y el segundo, porque cabe esa necesidad de poder predecir cómo es que se va a aportar la administración. Y miren qué buenamente que aquí pues el tribunal hace mención a la imposibilidad de una suerte de libre albedrío de la autoridad administrativa, ¿no? Aspecto de la cual nos uníamos en el análisis de la sentencia 4539-2017. Vayamos pues al punto de la culpabilidad y la retroactividad en el ejercicio de potestades sancionadoras de la administración pública. A ver, en principio, la culpabilidad puede sí basarse indiciariamente en un criterio social de su cualificación, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando un niño come un dulce sin la autorización de sus padres y alguien lo ha visto, lo señala como culpable y crea una carga emocional. Cuando, por ejemplo, en la función pública hemos hecho uso de papel del Estado y alguien lo detecta con su sola, digamos, mirada, nos hace crear una culpa, una reprimenda de carácter social, ¿no? Cuando vamos a la iglesia o al culto o a lo que vayamos, la autoridad eclesiástica, cualquiera sea esta, también nos genera una culpa en nuestras acciones y nos genera pues un desmerecimiento de nuestra calidad de personas y sujetos de Dios. Y así sucesivamente, ¿no? Pero ojo, esa culpa no es de recibo en el derecho administrativo sancionador. No es que se trata de asimilar algo como una reprimenda, sino que la culpa va vinculada a la teoría penal de la responsabilidad. ¿Y qué implica la teoría penal de la responsabilidad? Por eso les hablaba de estos matices, validados por la jurisprudencia del derecho sancionador con el derecho penal. Que la responsabilidad tiene mucho que ver con la conciencia de la comisión de la conducta. O sea, tiene que ver con el hecho de que somos conscientes que social y jurídicamente lo que hemos realizado es reprobable. Ojo que no se basa en un criterio de culpa como carga emotiva, por si acaso. De modo tal que yo pueda decir, un momento, se me ocurre, yo generé el choque de varios vehículos al cruzar en U, cuando estaba prohibido, según una señal, y yo no me siento culpable, así es que no me puede poner, señor efectivo policial, la multa o el internamiento del vehículo. No, no se trata de culpa como carga emotiva, sino se trata como culpa como reproche de responsabilidad. Y por ello hay que acudir, aunque suene un poquito extraño, al Código Civil, pues, cuando nos habla precisamente en el tema de las personas, de la capacidad. Porque la culpabilidad va asociada al reproche de la conducta cuando la persona es consciente, término psicológico, pero en el derecho cuando la persona es capaz. Por ello que si usted revisa en el Código Civil, hay el tema de la capacidad absoluta, no, perdón, de la capacidad y de la incapacidad absoluta y la incapacidad. Si yo soy, por ejemplo, una persona que me he escapado del hospital psiquiátrico, mal llamado manicomio, ¿no? Y utilizo un vehículo y causo un choque, no hay en sí un disvalor de la conducta, porque yo no soy un sujeto consciente, porque yo no soy una persona que acepto, que soy consciente del carácter negativo de la conducta y su incidencia en la sociedad. Por eso que el concepto de culpabilidad que se maneja en el derecho penal y que es hurtado, vuelvo a decirlo, quizás con tanto elegancia, por el derecho sancionador es la responsabilidad como asunción de reproche.
como asunción de reproche. Esto implica que, lógicamente, si hay un juego mental psicológico, propio de la psicología, para que yo asuma en base al discernimiento, que es un término psicológico, o en base a la capacidad, que es un término jurídico, que el proceder que yo realice es susceptible de ser calificado como infracción. Lógicamente, en el ámbito histórico, el derecho sancionador, para poder solucionar problemas, siempre ha entendido que el imputar objetivamente una infracción es un fácil recurso para solucionar problemas. ¿Y qué implica una imputación objetiva? La imputación objetiva en el derecho sancionador implica que el que se haya realizado una conducta, independientemente de quién la haya realizado, basta y sobra para imputársela a un sujeto en específico. Por ejemplo, esto sucedía mucho en el ámbito judicial. Por ejemplo, a un magistrado, ¿no?, se le achacaban, por ejemplo, que debía tener como meta 200 expedientes mensuales sentenciados. Pero este magistrado, que tiene un cuerpo de auxiliares, secretarios, auxiliares, ¿no?, no contaba con el apoyo de este personal. Y entonces se le iniciaba un procedimiento y el juez decía, un momento, pero para que yo llegue a sentencias, se entiende que los auxiliares jurisdiccionales o secretarios judiciales deben darme el soporte, desarrollando los actos de procuración, ¿no? Y entonces el Poder Judicial decía, no, un momento, señor. El solo hecho de que usted sea juez, por sí mismo lleva la reprobación de que usted ha cometido la conducta infractora. Entonces, el espacio judicial era uno de los contextos más visibles donde normalmente, ¿no?, la autoridad sancionadora se despachaba a su gusto para decir, bueno, si una infracción se cometió, pues hay que achacarla, o hay que achacarla al secretario, ¿no? Y no bastaba en ese contexto el decir, bueno, miren, yo no tuve personal, hubo huelga. No, es que tú eres Superman y tú tienes que resolver nuestros problemas, que haya paro, que haya huelga, que no haya luz, que no tengas computadoras, que no tengas impresoras, que no tengas toner. Eso no es nuestro problema. Tú debiste prever, tú debiste ver, así que por eso te vamos a sancionar. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que acudir o ir precisamente a la posibilidad de una responsabilidad objetiva generaba más problemas que soluciones. Entonces, por ello que precisamente las reformas, miren cuánto tiempo ha tenido que pasar. La reforma del 2017 y del 2019, o sea, más o menos más de 10 años de creada la ley, ha tenido que dar un vuelco y decir, un momento, ahora la regla ya no es la responsabilidad objetiva, sino la regla de la responsabilidad subjetiva. ¿Y qué implica esta variante? Esta variante, esa alteración beneficiosa para el ciudadano, implica que la administración tiene la carga de la prueba de demostrar que entre la conducta infractora y el sujeto que la pudo realizar hay un vínculo. Entonces yo no puedo decir hoy como autoridad sancionadora, bueno, mira, si por ejemplo, ¿no?, si se me ocurre, si es que en una administración pública habían 5 personas y la última se fue y no apagó las instalaciones, ¿no?, eléctricas, es ella la responsable. No, tendrías que demostrarlo. Por ello es que la ley 27444, siempre le resalto eso, que es una madre nutricia, ¿no?, señala objetivamente que la responsabilidad es subjetiva. Claro, hay que dejar establecido que este tema no es absoluto.
sea, cabe tener una regla y una excepción. La regla, conforme ustedes la están viendo en la diapositiva, es que la responsabilidad es subjetiva. No obstante, cabe la posibilidad que se pueda permitir que haya, pues, responsabilidad objetiva. Pero, a ver, un momento, ¿cómo hacemos para evitar que la administración, en unos casos, pueda resolver situaciones con responsabilidad subjetiva y en que otros casos pueda resolver con responsabilidad objetiva? Un momento. Para eso el legislador tampoco ha sido muy incauto y ha dicho, un momento, acá la cosa no es tan simple, ¿no? La cosa no es tan simple, ¿no? Entonces, solamente cuando haya una ley que así lo especifique, que hay responsabilidad objetiva, o cuando haya un decreto legislativo, se entenderá que la culpabilidad será medida, será tasada, mediante responsabilidad objetiva. ¿Qué implica esto en el escenario actual? Que no solamente estamos ante un contexto de responsabilidad subjetiva como regla y responsabilidad objetiva como excepción, sino ante un traslado de carga de prueba, de modo tal que es más alto el escenario donde la administración debe probar que el infractor potencial cometió la infracción, que aquellos en donde la carga de la prueba es la que debe ser demostrada, aunque sea un tanto extraño, por quien aparentemente cometió la infracción. Aunado al hecho, como lo rescataba, que por determinados instrumentos específicos puede determinarse o puede establecerse una responsabilidad objetiva. Entonces, como ustedes pueden notar, este tema de la culpabilidad se ha ido afinando, pero miren, esta reforma no es casual, o sea, no es que después de 10 años el legislador se haya dado cuenta que mejor o más bonito es variar de responsabilidad objetiva a responsabilidad subjetiva. No, tampoco es así la cosa. Para esto, lógicamente, han tenido que pasar o darse contextos en donde los tribunales han dicho, un momento, tú no le puedes imputar a una persona una responsabilidad por el solo hecho de que tú sí lo determinas, ¿no? Entonces, ha sido la jurisprudencia la que ha ido limando las asperezas de la responsabilidad, de la figura de la culpabilidad, para que finalmente el legislador haya tenido que decir, bueno, sí era verdad, ¿no? Era verdad de que la responsabilidad era subjetiva. Entonces esto ya lo encontramos ahora con las reformas del 2017 y del 2019. Lógicamente, y con esto pues hay que rescatar aquí buenamente, que cualquier otro instrumento distinto de la ley o el decreto legislativo no es susceptible de ser aceptado como elemento que determina el tipo de responsabilidad. O sea, un decreto ley, un decreto de urgencia, una resolución ministerial, no pueden establecer responsabilidad objetiva, porque para ello los únicos dos instrumentos es la ley y el decreto legislativo. O sea, ni siquiera la potestad reglamentaria de la administración puede tergiversar la regla de la culpabilidad de la responsabilidad subjetiva de la ley 27.440. Si eso ocurre en el plano real, se podría generar un vicio de contravención a la ley 27.444, ¿no? Que está descrito pues en el artículo 10, inciso 1, y lógicamente terminaría pues viciado ese procedimiento que se le inició al administrado. Por eso les decía buenamente
que aquí, puntualmente, la culpabilidad exige un necesario juicio de reproche. O sea, no cabe esto de que le digamos a alguien, oye, tú eres culpable, ¿no? O sea, ese juicio de reproche, vuelvo a reiterarlo y quiero que quede muy claro, no se basa en una condición anímica, porque yo puedo cometer una infracción y estar de lo más tranquilo. No es que es un reproche emocional. La culpabilidad se asienta en la responsabilidad como atribución, como carga de la comisión de un hecho en base precisamente a lo, a lo que es a lo que es entendido por el sujeto como comisión, como comisor de la infracción. O sea, en un escenario estándar, en un escenario humano, un escenario social, el sujeto que comete la infracción, sin necesidad de ser profesional o tener estudios técnicos, entiende, como cualquier otro ser humano, ¿no? que precisamente, que precisamente hay una persona que ha cometido la infracción. Se entiende que es un sujeto que asume que aquello que realizó es malo, a menos, obviamente, a menos que demuestre pues que actuó negligentemente, que es un espacio que es un espacio en donde se disminuye la responsabilidad, o haya actuado culposamente, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre en estos eventos académicos, para que ustedes vean el grado de lo que implica la responsabilidad subjetiva, pongo el siguiente ejemplo. Juan trabaja en el Ministerio de Sanidad, se me ocurre, es un ministerio inventado, un ministerio español, no hay acá, ustedes saben que es el Ministerio de Salud. Juan trabaja en el Ministerio de Sanidad, y siempre Juan, pues, es el tipo que pone el punch y todo, solito, nadie le ha pedido, nada, y Juan llega el día viernes, le gusta quedarse hasta las 10 de la noche, incluso ha sacado su pase laboral, y de pronto a Juan le llaman en casa y le dicen, Juan, tenemos un familiar mal, por favor, como tienes carro, queremos llevarlo ahorita mismo al hospital. Y Juan, pues, con este tema de la pandemia, sale disparado y se olvida de apagar la computadora. Primer contexto. Segundo contexto. Juan está trabajando. Es más, lo pongo un poquito de detalle. Sale raudo Juan y al día siguiente el personal que hace limpieza y el vigilante se dan pues con la sorpresa de que el equipo de Juan está prendido y que habría pues gastado electricidad de la entidad. En el segundo ejemplo, también con Juan, también con el escenario, Juan sale también raudo y genera el sobrecalentamiento de los equipos con los que venía trabajando. La computadora, la impresora, no sé qué más. Y genera el incendio de una parte del Ministerio de Sanidad, o de un sector, o de un área. Entonces, yo les pregunto, les traslado a ustedes, ¿no?, estos dos escenarios y les pregunto. En el primer escenario hay un actuar susceptible de una identificación de responsabilidad subjetiva. En el segundo escenario hay un contexto de determinación de responsabilidad subjetiva. De ser afirmativa la respuesta en el segundo caso, sería doloso, culposo o negligente. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Alguien que se anime por allí? Primer ejemplo. Juan es el que pone la garra por el Perú. Él lo quiere así. Nadie le está diciendo, Juan, quédate, nada. No, él sabe. ¿Ya? No, aquí no vamos a venir con nada de que abusan de Juan y todo eso. No. Es un ejemplo, no es la vida real, por si acaso.
Pero es un ejemplo donde Juan espontáneamente decide quedarse en la entidad. Ha conversado lógicamente con su jefe, ¿no? Dado la carga de trabajo que tiene. Y él sabe, pues, que es mejor ir sacando lo que hay. Entonces, Juan se queda en la entidad hasta tarde, siempre, 10, 11 sale, porque también se le da la facilidad para que luego salga, pues, o llegue un poco más tarde. Y le avisan, pues, a Juan que tiene un familiar, que está mal, y que, lógicamente, requieren su vehículo para trasladarlo al hospital. En este ejemplo, Juan, pues, sale raudo y deja prendidos los equipos, y Juan, pues, no se da cuenta, se le nubila la mente, y de ello se dan cuenta, pues, el personal de limpieza le informan al vigilante en su cuaderno de ocurrencias. En el segundo ejemplo, que es casi el mismo del primero, la diferencia es que Juan, al dejar los equipos, se sobrecalientan y producen, pues, el incendio de una parte del área donde estaba trabajando. ¿Habrá responsabilidad subjetiva en el primero y en el segundo caso? ¿Qué tipo de responsabilidad? ¿No? Dentro de la subjetiva, ¿qué efecto generará? ¿Como una acción dolosa? ¿Como una acción culposa? ¿O como una acción negligente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien que pueda levantar la mano y le autorizo el audio? A ver, vamos resolviendo. Como ya les decía, la culpabilidad requiere un reproche, pero no un reproche psicológico, en principio, sino un reproche, y por acá lo ponemos, de disvalor de la conducta. O sea, yo como ciudadano sepa que eso normalmente no debo hacer. Ojo, que no quiero decir que no haya un reproche psicológico, porque si no todos terminaríamos, pues, de ser sociópatas, ¿no? Yo maté a una persona y bueno, ya está muerto y ya. Un momento, o sea, que no tiene sentimientos, no te causa tristeza que lo hayan matado. No, en un momento. Sí hay un disvalor de la conducta social. Y a ese disvalor se le adiciona, pero esa adición no es determinante, ojo, un reproche emocional. ¿Ya? Eso sí hay que tener muy en cuenta. Porque pueden haber casos, como yo les decía, que alguien diga, bueno, yo no me siento mal de haber provocado un accidente, o yo no me siento mal el hecho de que no fui diligente al revisar, al hacerle a mi vehículo una revisión técnica, y producto de ello se me vaciaron los frenos y maté a 5 personas en una esquina que estaban esperando su bus para irse a trabajar. Y no sabían que ese era el último día en que iban a vivir. No se trata de eso, sino que se trata de que primero asumamos, en base a la figura del discernimiento y la capacidad, del disvalor social de la conducta, porque vivimos en un entorno de la comunidad, y sabemos que determinados hechos en la interacción con otros seres humanos, con otro grupo de personas, valora como disvalioso, pues, las conductas que realizamos. Hay una suerte de control sinalagmático, como una suerte de autopista que nos evita, que nos limita, que podamos realizar determinadas conductas. Por eso que normalmente los delitos, las faltas o las infracciones las realizamos en solitario, cuando nadie creemos que nos está viendo. Bueno, aún más en un contexto de tecnología, ¿no? Donde a veces nadie nos está viendo, pero por ahí nos falta una cámara que al final de cuentas pues puedo detectar que somos nosotros, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo les pongo, que más o menos va vinculado pues a estos contextos, hay que tomar en cuenta que en principio Juan fue negligente, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando dejó apagados los equipos, y luego de ello se dio cuenta el personal de vigilancia y le informó el personal de limpieza y le informó a vigilancia, pero el alcance de la conducta negligente de Juan no fue determinante para provocar un daño concreto. Por lo que podríamos hablar de una negligencia simple, no cualificada. En el segundo ejemplo, la negligencia produjo un resultado negativo, que es el sobrecalentamiento de los equipos. Obviamente la defensa de Juan, si ustedes son la defensa, va a decir que el sobrecalentamiento no se produce, lógicamente con ayuda de una pericia técnica,
no se produce porque alguien deja pagados los equipos una sola vez, sino porque quizás estos equipos no habían sido puestos en mantenimiento durante, se me ocurre, 5, 10, 12 años, o porque también no se ha cambiado el cableado, ¿no?, de las instalaciones, lo cual, o porque también, por ejemplo, el empleador Estado no ha comprado estos aparatos que logran mantener la tensión de la electricidad, con lo cual se reduciría la carga de sanción de Juan, siempre abogando por una conducta enteramente negligente. Entonces, como ustedes pueden ver, sí hay un disvalor, en el segundo ejemplo más que en el primero, sí hay un disvalor social de la conducta de Juan, pero no es un disvalor absoluto, porque también hay que ponderar, principio de necesidad, escenarios en los que si el empleador hubiera sido diligente, no se hubiera producido este hecho, como lo poníamos en el primer ejemplo que estábamos hablando. ¿Ya? Entonces, por eso es que podemos rescatar aquí que un sujeto con entendimiento puede asumir la sanción administrativa. Conforme lo vamos a ver oportunamente, ¿no?, los sujetos que padecen problemas mentales declarados como tales por la autoridad administrativa se eximen de responsabilidad en materia sancionadora, ¿no? Y esto se vincula precisamente con la figura de la culpabilidad, entendida como responsabilidad, en tanto disvalor social de la conducta bajo las figuras psicológicas del entendimiento o las figuras del derecho civil de la capacidad. Ahora nos vamos al tema de la irretroactividad. ¿Y qué implica la irretroactividad? Que normalmente, cuando un ciudadano comete una infracción, el derecho sancionador va a saltar sobre él y le va a aplicar la regulación legal que está vigente en el momento que comete la conducta. Porque se entiende que tiene que haber una suerte de paralelismo entre la comisión de la infracción y la conducta del derecho sancionador. Claro, lógicamente pueden darse escenarios en donde en el pase del procedimiento sancionador surjan regulaciones legales que otorguen un marco de mayor favorabilidad. En este contexto, estas regulaciones posteriores a la comisión de la infracción sí son susceptibles de ser incorporadas buenamente para conceder, pues, ¿no?, este espacio favorable al ciudadano. Ojo que aquí la ley 27444 ha desarrollado de manera pormenorizada este contexto y ha dicho lo siguiente: las disposiciones sancionadoras, o sea, la regulación legal en materia sancionadora, producen efecto retroactivo favorable para el infractor o presunto infractor. Ojo, des en cuenta, establece dos situaciones. Alguien a quien se le está investigando, porque todavía no se logra determinar que es infractor, y alguien que ya pasó la fase instructiva y sancionadora, ya se le identificó como infractor y posiblemente está en la fase recursiva. Miren qué interesante la regulación legal, ¿eh? Tanto en lo referido a la tipificación de la infracción, como en la sanción misma, o sus plazos de prescripción, e incluso respecto de la vigencia de las sanciones en ejecución. ¿Y por qué dice esto el legislador? Porque pueden darse casos en donde un hecho que normalmente era sanción, por el paso del tiempo y la propia calificación social de la conducta, ha dejado de ser una infracción. Por ejemplo, pensemos que en este contexto de pandemia, ¿no?, salir a la calle sin mascarilla, no utilizar alcohol gel o alcohol, ¿no?, o doble mascarilla y tanta cosa, es una infracción. Pero de pronto sale un documento de la Organización Mundial de la Salud que dice: utilizar doble mascarilla no asegura nada, conforme lo habíamos dicho en un principio. Y esto se recoge en una regulación sanitaria. Y se dice: oye, mira, lo que antes era sanción, ya no lo es.
solamente necesitas una mascarilla. O no necesitas ninguna mascarilla, porque ya entre comillas, en la ficción que estamos señalando, ya se curó, pues, o ya se pudo afrontar este problema médico, o biológico en el sentido amplio. Y entonces se entiende que cuando ya te estaban sancionando, y entró en rigor la nueva regulación, que ahora establece que no te deben sancionar porque lo que era infracción ya ha dejado de serlo, entonces eso también aplica para la irretroactividad. Entonces, ¿qué podemos ver de este análisis? Que el legislador ha ampliado el cuadro de los contextos en los cuales se entiende el alcance de la irretroactividad, ¿no? Entonces aquí vamos a decir, conforme ustedes pueden leer, que en el escenario sancionador, el infractor o el presunto infractor, ¿no?, excedido al omitir el presunto infractor, queda fijado a las reglas punitivas existentes. ¿Y por qué? Porque de esa manera pues le damos garantía de que la administración no sea arbitraria. Porque si no, pues imagínense un escenario en donde una regla antigua sea negativa o absolutamente excesiva y las reglas actuales sean positivas. Y ambas fueran susceptibles de ser utilizadas. Lógicamente la autoridad administrativa va a utilizar la regla más fuerte. Entonces, por ello es que aparece el principio de irretroactividad en todo el desarrollo que hemos podido detallar. De este modo, las reglas que definen aquello que califica como infracción, lo que puede cambiar, a lo cual aludíamos hace poco, son las que en igual medida definen la sanción y garantizan, pues, la seguridad jurídica de las pautas que imprime la administración en el procedimiento para punir al ciudadano. Vayamos ya con el tema, pues, de cierre, que es el procedimiento, en los puntos de legalidad, las eximientes y las atenuantes, de las cuales les hablamos hace poco. Aquí precisamente vamos a detenernos en la estructura, digamos, básica del procedimiento, y vamos a desarrollar los siguientes puntos. El primero es el referido a la estabilidad de la competencia para la autoridad sancionadora. Ojo que no todas las administraciones tienen facultades o atribuciones sancionadoras. Para ello deben ser atribuidas legal o reglamentariamente. Y ojo, no todas las autoridades de una administración tienen potestades sancionadoras. Para ello se entiende, inclusive por vía reglamentaria, que cabe determinar qué órganos tienen esa competencia. Por ejemplo, en la ley 30.057, ley del servicio civil, las autoridades del procedimiento son, primero, el jefe inmediato. Segundo, el jefe de recursos humanos. Tercero, el titular de la entidad. Y cuarto, el tribunal del servicio civil. Ellos son las autoridades. El jefe inmediato en algunos casos puede ser instructor, en otros casos, de repente un tanto vulnerando la ley 27.444, puede ser instructor y sancionador. La Oficina de Recursos Humanos en algunos casos puede ser instructor, en otros sancionador, y así sucesivamente. Entonces, pero para que ocurra ello, el legislador debe haber perfilado esas atribuciones. Y por otro lado, el artículo 247, que establece, pues, que el capítulo referido al procedimiento sancionador se aplica con carácter de generalidad, incluido a procedimientos especiales. Y miren qué importante, porque aquí aparece la inserción, bastante subliminal, del principio, ojo, del principio de prohibición de reforma en peor. Miren qué importante, porque el legislador no lo ha puesto en el catálogo de principios, pero en el artículo 247 lo suelta subliminalmente y dice: los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados. Principio de reforma en peor. Miren qué importante, ¿eh? Por eso les señalaba lo anterior. A ver, en lo que concierne a la determinación de la responsabilidad sancionadora, hay que tener en cuenta que hay escenarios en los que muchas veces el camino del procedimiento no va a ser un camino rápido.
tomando en cuenta, ojo, que si bien la ley señala que un procedimiento sancionador puede acabar, ¿no? En corto tiempo, en 3 meses, cabiendo como situación excepcional que en 9 meses más pueda ampliarse siempre y cuando haya sido pedido esto antes del cumplimiento del plazo de 3 meses, caben contextos en donde hay que garantizar que este administrado no cometa la otra infracción. Por ello es que el legislador establece una figura bastante amplia de medidas correctivas. Ojo, no habla de medidas cautelares, porque la expresión medidas correctivas es bastante amplia. No hay una definición en sentido estricto en la doctrina pacífica. De modo tal que la autoridad puede tomar decisiones que precisamente mantengan el contexto, ¿no?, que ha sido afectado por el administrado. O que en todo caso, mientras tanto, sin perjuicio del castigo que le van a imponer, ayuden a repararlo. De modo tal, que con eso pues garanticen que obviamente, ¿no?, que obviamente se pueda dar cubierta al ejercicio de la potestad sancionadora. Ahora, un aspecto con el cual yo discrepo buenamente es que la ley 27.444 establece que las medidas correctivas deben estar tipificadas. Pero, si ustedes se dan cuenta en la redacción del artículo 251, inciso 251.1, parece un poquito copiar o trasladar, si queremos ser elegantes, la regulación del Código Procesal Civil, cuando nos habla de medidas genéricas, medidas cautelares genéricas, ¿no? O medidas innovativas y no innovativas. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, el Código Procesal Civil, o sea, la madre del derecho procesal, permite medidas inclusive hasta genéricas. Esto no es compatible con las medidas correctivas que puedan presentarse, porque lógicamente el catálogo de la multiplicidad de infracciones que puede cometer un ciudadano es infinito. Imagínense, mire, somos casi 30 o un poco más, 40 millones de personas aproximadamente en el Perú. Imagínense que cada uno de nosotros comete una infracción. Tendríamos que dictar específicamente 40.000 medidas correctivas. Eso es humanamente imposible. Por lo que podríamos entender, a final de cuentas, que la tipicidad no es un rasgo esencial de las medidas correctivas. Lo que sí es un rasgo esencial es que sean razonables, aludan a la intensidad, proporcionalidad y necesidad, que son categorías constitucionales, para garantizar los bienes jurídicos, ¿no? Y cuando hayan conductas infractoras globales, responden solidariamente, pues, los infractores. Por otro lado, sí, con esto vamos cerrando, hay que tener en cuenta que una cosa es la autoridad que instruye y otra la que sanciona. Por ejemplo, podríamos decir aquí que la ley 30.057, cuando permite que el jefe inmediato, respecto de sanciones de amonestación escrita, sea instructor y sancionador, afecta la ley 27.444. ¿Por qué? Porque esta parte no dice salvo disposición distinta de la ley. O, por ejemplo, en el tema de los policías como autoridad administrativa, instructora y sancionadora respecto del incumplimiento de la regulación sanitaria, ¿no? Entonces también están vulnerando la ley 27.444. Por otro lado, la necesidad de notificar al ciudadano y decirle por qué se le está investigando, qué tipo de infracción ha cometido, qué sanción es susceptible de que soporte, quién se la va a imponer y cuál es el fundamento jurídico que habilita a que la autoridad quiera punirlo, ¿no? Por otro lado, con esto ya producimos el cierre, se analiza el hecho de que este ciudadano tiene derecho a formular descargos. Ojo que
este es un derecho que es optativo para el ciudadano. Mucho cuidado, no se confunda. Es optativo para el ciudadano, pero es, obligatorio para la administración. O sea, yo no puedo decir, oye, mira, ha venido el ciudadano y me ha dicho que no va a presentar alegatos y por eso yo no le doy plazo para los descargos. Mucho cuidado. Que el ciudadano por él mismo haga su defensa, la haga por abogado, o no la haga, no interesa, no es relevante aquí. Por eso que inclusive, si ustedes revisan aquí en este apartado, dice, si el ciudadano se abstiene de hacer sus alegatos, eso no puede servir para decir, ah, entonces tenía la razón, era culpable, yo estoy bien y él está mal. No, no, mucho cuidado con eso. No se trata de eso, hay que tener bastante cuidado. Y aquí yo les traslado algunas interrogantes, ¿no? Que me gustaría que no me las respondan ahora, sino que queden para que ustedes, ¿no? En el desarrollo, pues, de estas sesiones, puedan autorresponderse, ¿no? Una suerte de autoexamen, ¿no? Respecto de lo que hemos venido aquí desarrollando, para que ustedes, pues, puedan por sí mismos retroalimentar, ¿no? Los alcances de lo que hemos venido oportunamente explicando, ¿no? A partir de los puntos que han sido materia de análisis en esta importante sesión. Yo estoy atento a sus interrogantes, a las participaciones que estimen pertinentes, caso contrario, pues, daríamos por cerrada esta importante, pero enjundiosa sesión académica. Agradeciendo, pues, como siempre, a nuestros amigos de CIEXI, así como a todos aquellos que un viernes en la noche, pudiendo hacer muchas cosas, se han dado el tiempo para poder mejorar sus capacidades con respecto a un tema que no siempre, como ustedes pueden ver, es fácilmente entendible, como es el del derecho sancionado. Bueno, debo entender que no hay interrogantes y nos queda en esta importante noche de mes de mayo del 2021 agradecer su participación. Sé que ha sido una sesión muy trajinada, un poco complicada con los horarios, agradezco su buena disposición y estaremos, pues, participando y viéndonos prontamente en un siguiente evento. De mi parte, muy buenas noches y no me queda más que reiterar el agradecimiento, estimados.